Muy buenos días, las 7 de la mañana con 3 minutos. Estas son las noticias. Fuertes lluvias de anoche ocasionan encharcamientos en 43 viviendas y afectaciones en varias colonias al sur de la ciudad. Protección Civil auxilió a la población. 113 vehículos varados, 21 personas rescatadas, 3 atenciones médicas a menores de edad. Se registró una precipitación máxima de 67 milímetros. Ocasionó encharcamientos en calles y avenidas, principalmente sobre la 9 Sur y 22 Poniente, Libramiento Sur y Norte, Colonia Jamaipac y La Ideal, así como el primer cuadro de la capital chiapaneca. Le tendré los detalles. Con señales de tortura y salvajemente golpeados fueron liberados líderes y evangélicos de los Llanos. 1.300.000 pesos fue el costo para dejarlos en libertad. Localizan el cuerpo de una joven en el tramo carretero Trinitaria-Chamic. Ella se extravió en Tuxtla. La Procuraduría de Chiapas trabaja ya en el esclarecimiento del feminicidio de Rosa Yolanda Robledo Guzmán, cuyo cuerpo fue encontrado en un barranco de aproximadamente 10 metros de profundidad a la altura del kilómetro 199 más 80 del tramo carretero La Trinitaria-Chamic. Millonaria inversión para Tuxtla Gutiérrez, anuncia Manuel Velasco. 343 millones de pesos en obra pública para los capitalinos lanzó en la colonia Las Granjas al encabezar el banderazo de inicio de los trabajos de pavimentación de calles. Rehabilitarán Cañahueca y se construirán polideportivos. Detienen a 3 por robo de ganado en Palenque. Elementos del grupo interinstitucional detuvieron a Víctor Cruz Pérez, Marco Antonio Gómez Martínez y Jesús Borges Jopar como probables responsables de abigeato por hechos ocurridos en el ejido La Victoria del municipio de Marqués de Comillas. Exige la diputada perredista Alejandra Soriano Ruiz retirar fuero al alcalde de Mezcalapa por maltrato familiar. La presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Congreso local exigió a las autoridades de Procuración y Administración de Justicia aplicar todo el peso de la ley en contra del Fernando Ugarde González. Él es el presidente municipal de Mezcalapa y ¿sabe qué? Ha golpeado en más de una ocasión a su esposa Norma Rocío Centeno Astudillo, la titular del DIF, pues, y su menor hijo Ángel Fernando Ugarte Centeno, de 2 años de edad. Gobierno de Chiapas y el Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas impulsarán el programa del registro público vehicular REPUVE para la prevención social de la violencia y la participación ciudadana. En la sala de juntas del Ayuntamiento Coleto, ayer se firmó el convenio que incluye temas de prevención, seguridad y justicia. Chiapas tiene 527 extranjeros que purgan condenas en los centros de reinserción social para sentenciados en Tapachula y Tuxtla. 316 son guatemaltecos, 126 hondureños, 68 salvadoreños, 9 nicaragüenses, 6 colombianos, 2 de la República Dominicana y 1 de Costa Rica, Belice, Puerto Rico, Cuba y Estados Unidos. Inicia capacitación de personal educativo para alfabetizar a 500,000 chiapanecos. También le tendré los detalles. Y en tema nacional, mire usted lo que ocurre allá en Tamaulipas. Ocurrieron 2 tiroteos, dejan 9 muertos. El ejército mexicano enfrenta al grupo armado y afuera de una secundaria hay una baja militar y 8 civiles heridos por los enfrentamientos en las últimas 24 horas en San Fernando y Reynosa, en el estado de Tamaulipas. Y finalmente imputan a Granier lavado de 35 millones de pesos y dan por cumplimentada la orden de aprehensión por defraudación fiscal. Bienvenidos al epicentro de la información. La noticia tiene un lugar donde se genera. Te invito a estar en el epicentro de la información. Porque la noticia somos todos. Acompáñame en los próximos 60 minutos. 26 años en el periodismo lo respaldan. Adiel Pereira Vázquez te lleva al epicentro informativo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto saludarle esta mañana de jueves 27 de junio de 2013. Estamos ya en el epicentro de la información, la más completa, y en el noticiero que usted y yo hacemos posible esta mañana, y como todas
todas las mañanas. Muchas gracias y gracias a Dios primero por estar con bien esta mañana. Esta mañana, después de una lluvia intensa que ayer se cayó un pedazo del cielo. Ayer por la noche llovió de manera intensa. En la zona del aeropuerto internacional Ángel Albino Corzo también estaba lloviendo y muy fuerte en toda esa población, en esa comarca que es del municipio de Chepe Corzo. Se cayó un pedazo de cielo. Y en la capital hubo afectaciones serias en viviendas, más de 50 viviendas se calcula ahora que se ha hecho el conteo. Protección Civil desde anoche mismo prestó la ayuda a las personas que están afectadas porque en sus viviendas les entró el agua. Le tendré los detalles completos. Voy a saludar para adelantar un poco el tema de esta mañana que va a abordar el analista político de Epicentro Informativo y economista, por supuesto, Fernel Galvez Rodríguez. Fernel, buenos días. Muchísimas gracias, muy buenos días, Adiel, ahí estamos a las órdenes. Muy atento de tu noticia. El tema, la reforma energética. La reforma energética, Adiel, porque es un tema bastante importante y sobre todo que forma el patrimonio fundamental del país para que este país pueda moverse, es la venta del petróleo crudo, y hoy está ante una situación complicada de dimes y diretes. Hay elecciones en puerta en varios estados de la República, entonces yo creo que lo importante es dar una información puntual sobre qué puede pasar, qué está sucediendo, qué puede ocurrir, y sobre todo que la gente tenga un conocimiento más importante acerca de lo que puede ser la reforma energética y lo que significa el petróleo para el país. Crecer, pero conservando la soberanía. Conservando el territorio y la soberanía nacional, que es la parte más importante. Bueno, si no se ve hacia adelante, definitivamente México no va a crecer. Y si este tema se politiza y se lleva al nivel de los partidos políticos, entrarán los intereses coyunturales de uno y de otro, el estilo y afloje, y por supuesto que México va a seguir en las mismas. Y sobre todo que la gente tenga un conocimiento un poquito más amplio acerca de lo que puede ocurrir, de lo que va a ocurrir, y sobre todo pues en la dinámica de tomar determinaciones importantes al respecto, y que tengan conocimiento de ello, y sobre todo, como tú decías, no politizar esta situación. Muy bien, muchas gracias, Fernel Galvez. Estaremos conectados con Fernel Galvez Rodríguez a la media hora, por supuesto, para analizar este tema que ha sido muy polémico y seguramente seguirá dando mucho de qué hablar. También le mando un abrazo esta mañana a Cristina Flores. No estuvo desde el inicio en el teaser ni en son grupero porque, bueno, fue una de las damnificadas. Se le entró el agua a su casa, a pesar de que vive en una zona, no voy a decir dónde, pero está al sur de la ciudad. Vive en una zona alta, pues le entró el agua, caray, hombre. Te mando un abrazo, Cristina, y ahora mismo se encuentra con el mechón y la escoba y la pala para sacar el lodo. El papel de mamá o de mujer, ¿no? Que siempre las mujeres hacen un trabajo importante, ¿no? También de hija, porque es soltera. Y de hija, perfecto. Pero sí es el trabajo importante de las mujeres, ¿no? Que tienen que hacer trabajo doble, no, triple. Y así es. Y aquí estamos pues para formar, cerrar filas a favor de quienes han perdido o afectado parcialmente en sus pertenencias, sus propiedades. Se cayeron árboles, nos confirma Cristina, allá por la zona sur, oriente de la ciudad. Hubo caída de árboles, encharcamientos, y tengo el reporte también de Protección Civil que esta madrugada nos enviaron, y que hay pues 43 viviendas afectadas por encharcamientos. De lo que se ha podido recontar, el recuento de los daños habla de 43 viviendas que han localizado Protección Civil. Seguramente son muchas más las que fueron afectadas anoche por la fuerte tormenta torrencial que se vino abajo, bueno, que cayó ayer. Hay 113 vehículos varados. Yo entré más o menos como a las 10 de la noche a la ciudad, y habían sobre el Libramiento Norte, desde la Torre Chiapas, muy pocos vehículos. Seguramente ya habían levantado a muchos, pero habían vehículos pues de alguna manera tanto nuevos, seminuevos, como ya viejitos, que son los que les entra el agua y que por eso se mojan y se apaga el motor. 113 vehículos fueron varados en diferentes arterias de la capital, principalmente en los libramientos. 21 personas fueron rescatadas. Hubo 3 atenciones médicas a menores por crisis. Fue una precipitación máxima de 67 milímetros que ocasionó encharcamientos en calles y avenidas, principalmente sobre la 9ª Sur y 22 Poniente. Libramiento Sur y Norte
Colonia Jamaipac y La Ideal, así como el primer cuadro de la capital chiapaneca. Se mantuvo un monitoreo constante por parte de las autoridades estatales y municipales de protección civil sobre el río Sabinal, que pues usted sabe que cuando llueve y llueve fuerte, como ayer, pues sube su caudal, sube pues su capacidad en el cauce. Se mantuvo un 80% de su capacidad. Esto habla pues de que sí llovió fuerte. Y cuando llueve en la parte alta de Berriozábal es cuando más afectación tiene el río, porque sube, ahí hay una zona de represas y por supuesto que llueve en la parte alta y se viene el caudal sobre el río Sabinal. Lo cierto es que el material de arrastre y la basura se convirtió en un problema, generando taponamientos en las alcantarillas. El Sistema Estatal de Protección Civil exhorta a la población a evitar tirar desechos en las calles, impiden el flujo de agua en las principales avenidas. Voy a una pausa urgente, regreso con más. Estás en el epicentro de la información. En un momento regresamos. La nueva FM 94.7. 94.7. La nueva FM. Soy Pascual Cruz Galdames y te invito a que me escuches de lunes a viernes a las 7 de la noche por la nueva FM 94.7 y entérate en resumen. Hola, ¿qué tal? Soy Adiel Pereira Vázquez y te saludo desde el Centro de Operaciones de Epicentro Informativo a través del 94.7, la nueva FM. Te invito de lunes a viernes en punto de las 7 de la mañana a estar en el lugar donde se genera la información. Epicentro Informativo. ¿Creías haber escuchado todo en la nueva? ¿Pensabas que la cultura era aburrida? ¡Mira! Cultura, música, literatura, arte y muchas cosas más. De lunes a viernes de 8 a 9 de la noche por la nueva FM 94.7 con Arely Escobar, Luis Volosky y Brenda Calvo. Solo aquí en Fridas, moviendo la cultura. 94.7 es lo que quieres escuchar. La nueva FM. Estamos de regreso en el epicentro de la información. Las 7 de la mañana con 17 minutos. Estamos de regreso en el Epicentro Informativo, transmitiendo en vivo, por supuesto, a través de la nueva 94.7. Le doy a usted para que nos pueda monitorear por televisión. La dirección electrónica es www.lanuevatv.com.mx. Hay una aplicación también que puede usted seguirnos por su móvil, su aparato móvil, que es www.lanuevafm.mx/radio. Puede usted monitorearnos también directamente y tenernos como favoritos en su teléfono celular para seguirnos todas las mañanas a esta hora de 7 a 8 de la mañana. Y por supuesto, quédese con Tomás Aguilar de 8 a 9, a las 3 Alejandro Moguel en Misión 94, todo por la nueva. Y hoy estamos viendo aquí la pantalla, por supuesto, con Fernel Galvez, nuestro invitado analista político de los jueves, el tema de reforma energética, los pros y contras, las intromisiones de los partidos políticos, la injerencia unilateral del gobierno y la búsqueda por encontrar consensos en la extracción, explotación y producción y mercado del petróleo, el crudo, pues para encontrar un beneficio a los mexicanos y que esta riqueza se distribuya y primero se comparta en la decisión que se vaya a tomar. El tema hoy es esa reforma energética. Voy a saludar a un ciudadano de los damnificados que lamentablemente anoche les entró el agua y les afectó en su vivienda. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Jonathan, ¿de qué zona de la ciudad nos llama usted? Colonia de las Canoitas. De las Canoitas. Estoy hablando más o menos por la zona de donde está ubicado el Chamula, ¿no? Sí. Novena Sur. Sí. Ok. 11 Poniente, más o menos Novena Sur. Díganme, ¿qué le pasó a usted en su vivienda? Se mojó toda la casa y hubo una gran
encharcamiento en la sala, tuvimos que sacar todo el agua. Y ahí nos estuvimos pendientes porque estaba muy fea el agua. No podíamos dormir porque estaba muy feo el agua y el pasillo. Tenemos un pasillito y se inundó todo. Lamentable. Bueno, ¿el agua le entró por la calle? Sí. Sí, subió el nivel de la calle, ¿no? Sí. Ok, sí. Muy bien. Ahora, ¿qué está pidiendo usted? ¿Le llegó ayuda de parte de Protección Civil? ¿Usted buscó amigos para ayudarle a sacar el agua? No, pero pudo bajar el agua. Sí, ahorita temprano lo checamos, ya está un poco seco. ¿Se desveló entonces con la familia? Sí. Muy bien, señor Jonathan, muchísimas gracias. Ojalá que pueda hacer contacto con la gente de Protección Civil municipal y estatal para que le ayuden a resarcir los daños. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Jonathan. Bueno, nos escucha aquí, muy cerca de donde estamos, a unas cuadras, es la 11 Poniente Sur, donde está la zona del extinto Chamula. Sí, la efigie, pues, la estatua del Chamula. Bueno, permítame hacer un impasse en esta información. Voy a ir hasta Oaxaca con Javier Cruz de la Fuente. Lo que está ocurriendo allá en Oaxaca también, las lluvias están siendo afectaciones importantes en Oaxaca. Javier, buenos días. Las lluvias pues han causado en Oaxaca algunos estragos en la región de la sierra, en la región de la costa. Protección Civil Estatal pues ya está manteniendo operativos de apoyo y logística para esas comunidades que son las que siempre se ven afectadas en este tipo de temporadas o lluvias de la temporada. Hay afectaciones en la Sierra Sur, en la Sierra Norte, en la carretera Tlajinaco-Putla está varada, no hay paso porque hay un derrumbe en esa parte de la sierra que conduce entre Putla de Guerrero y la población de Quinotepa Nacional, pero en un contorno quizás positivo, no ha habido tantos estragos como el año pasado, donde pues aquí en la capital oaxaqueña desbordaron ríos, hicieron de las suyas. En este momento todavía no llegamos a eso. Ayer Pereira podemos decir que el semáforo por las lluvias en Oaxaca, de acuerdo con el Instituto Estatal de Protección Civil, está en alerta amarilla. Déjame comentarte que en un ratito más, a las 9 de la mañana, de 9 a 10 de la mañana, en el programa de 1+1 Radio Oaxaca, donde voy a tener claro tu participación, voy a platicar con el secretario general de Gobierno del Estado de Oaxaca, Alfonso Gómez Sandoval, y es que ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues dio entrada y concedió el amparo al Estado de Oaxaca para pues que se evite los enfrentamientos, algunas otras cosas allá en la zona de los Chimalapas. El caso todavía no está definido, no está ayer Pereira arreglado, me decía anoche el secretario de Gobierno, una plática vía telefónica con él anoche, no está arreglado, pero bueno, hay un amparo que concede la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Estado de Oaxaca, donde ordena al Estado de Chiapas dejar las cosas como están, dejarlas momentáneamente en el estatus que se encuentran, para que, dentro de un estudio que se va a realizar, se defina quién de los dos estados tiene razón. Por lo pronto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió el amparo al Estado de Oaxaca y ordenó al Estado de Chiapas las cosas se queden como están, hasta más a fondo, más fehacientes, digan quién tiene la razón. También, pues, como ya tú lo debes saber, o haber comentado minutos antes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el amparo promovido por el Estado de Chiapas en torno al caso Chimalapas. Esto es lo que me contó anoche vía telefónica el secretario de Gobierno del Estado de Oaxaca, el señor Alfonso Gómez Sandoval, quien viene viajando ya de la capital del país hacia Oaxaca, y en unos minutos más, a las 9 de la mañana, tendré una plática con él exclusiva en 1+1 Radio Oaxaca para que me dé más detalles de este asunto, pues tan delicado y tan importante para los dos estados de Pereira, porque pues entre hermanos mexicanos no podemos estarnos peleando, ni tampoco se puede permitir que haya derramamiento de sangre o enfrentamientos. Lo que dice la Nación, al conceder el amparo, pues es una medida
yo le llamaría precautoria cautelar para evitar que entre hermanos mexicanos sigámonos haciendo daño, sigámonos peleando, y que sea la instancia legal, la instancia correspondiente, la autoridad competente, quien diga en un término, en un plazo perentorio, quién tiene la razón. Por lo pronto, pues ayer por la tarde trascendía esta noticia, esta información de que se le concedió el amparo al Estado de Oaxaca en torno al caso Chimalapas. Las cosas se van a quedar al momento como están, así como están al momento, y se desechó el amparo promovido por el gobierno del Estado de Chiapas para que se vayan esos estudios más a fondo, y en un plazo perentorio se diga quién tiene la razón. Esto, yo todavía insisto, es para evitar más enfrentamientos, más enconos y más hechos de violencia allá en la región de los Chimalapas. Seguramente el secretario de Gobierno, Alfonso Gómez Sandoval, en un ratito más me va a explicar más a fondo la situación del Breda, y la tendremos, claro, mañana aquí en este espacio informativo de Epicentro Chiapas en 94.7 o 9, no me recuerdo, de FM. 94.7. Muchas gracias, Javier, muchas gracias por tu reporte. Seguramente este tema que acabas de abordar es una papa caliente y que ha hecho detonación, porque habrá reacción seguramente por parte del gobierno del estado de Chiapas en torno a este amparo que ha ganado el gobierno de Oaxaca por el caso Chimalapas. Muchas gracias, Javier, te mando un abrazo. Así es, Pereira, te escuchará seguramente a las 9 de la mañana, también acá en 1 más 1 Radio, con tu colaboración, tu reporte, y el tema será que a ver qué dicen allá los actores políticos y el gobierno de Chiapas referente a ese tema, a la papa caliente, que por lo pronto el amparo se le concedió al estado de Oaxaca. Ayer, Pereira, buenos días, te escucho en unos minutos más. Claro que sí, Javier, te mando un abrazo, buenos días. Buenos días. Buenos días, Javier Cruz de la Puente, dando una noticia bomba en torno al caso Chimalapas. Bueno, lo cierto es que en Chiapas pues ya existe un municipio creado, libre, constitucional, y que pues se encuentra justamente enclavado en la zona de conflicto, la zona de Chimalapas, que es Belisario Domínguez, que ha tomado a varias comunidades y creado una cabecera municipal para acercar más los servicios del gobierno y abarcar, ya sean oaxaqueños o chiapanecos. Lo cierto es que hay un acto de justicia jurídica y social para beneficiar a nuestros hermanos, llámense oaxaqueños o llámense chiapanecos. Somos hermanos y solamente lo jurídico y lo político es lo único que divide. Ahí somos una sola clase, una sola raza. Somos mexicanos y sobre todo somos humanos. Habría que encontrar los polos humanos antes que los políticos para poder resolver una situación tan compleja como la que durante muchos años y siglos se encuentran allí lacerando a nuestros hermanos de Oaxaca y de Chiapas. Voy hasta Tapachula. Tapachula se encuentra Carlos Córdoba. Carlos, buenos días. ¿Qué tal, Adiel? Muy buenos días, es un gusto saludarte nuevamente en este jueves, antesala del fin de semana. Y bien, pues el día de ayer, como lo habíamos mencionado en la nota informativa, precisamente donde se hacía la declaración por unanimidad por parte del Congreso del Estado, la declaratoria de emergencia precisamente para el campo, lo que es los caficultores, el cacao, en fin, pero todavía hay situaciones todavía que a la gente, a la gente que produce cacao todavía no se le ha hecho tanto caso, pero al final de cuentas alzan la voz, donde hacen su pliego petitorio de acuerdo con lo que se ha venido trabajando durante más de 2 años, esperando que las propias autoridades les hagan caso. En caso contrario, vas a escuchar de lo que menciona el dirigente precisamente del cacao en el caso del profesor Concepción Méndez Hernández, donde también habría una marcha en caso de no solucionarse toda esta situación que prevalece en el campo, una marcha a partir del próximo lunes desde Tapachula hasta llegar al Distrito Federal, a las oficinas de Zagarpa. Vamos a escucharlo. En que la Federación, a través del Estado, nos autorice una junta local de sanidad para el cacao. El otro punto que estamos solicitando también es que reconozcan las minutas firmadas en donde se hablaba de un incentivo por kilogramo del cacao vendido. Y el otro punto que tenemos también es que la moniliasis se combate de manera, dijéramos, inmediata, no a posteriori como siempre lo han dejado por un lado. Hemos tocado puertas en diferentes momentos
Sí, la más reciente fue una entrevista que tuvimos con el diputado Diego Valera, que estuvo presente, otro de apellido, en representación del diputado Orantes y del diputado Moguel. Fueron tres que nos atendieron en esta ocasión que estuvimos en Tuxtla. De ahí nos han traído con que tal vez sí, vamos a tratar de conjuntar las diferentes instancias que tienen que ver con esto del cacao, del rescate, de la fitosanitaria. Y no hemos tenido así una respuesta en concreto en donde podamos tener ya alguna satisfacción o la ilusión de que nos van a tender la mano. Hemos programado una marcha en donde nos vamos a conjuntar con los de café, que de esa manera creemos vamos a fortificar nuestro grupo y presentarnos en el Distrito Federal, a Zagarpa, para exigir, en cierto modo, que le encuentren, que nos den el apoyo para encontrarle solución a la problemática de la monilitis que estamos padeciendo. Así es. Bueno, pues ahí están las palabras del profesor Concepción Méndez Hernández, y donde la situación que está prevaleciendo, en caso contrario, pues tendrán esa marcha que hacerse a partir del día 1 de julio, que es el próximo lunes, y sin duda alguna todo esto llevará sus consecuencias de lo que se está pidiendo, pero también vamos a escuchar al diputado por parte de lo que se declaró el día de ayer allá en Tuxtlachico, Diego Valera Fuentes, y donde hace la mención de esta declaratoria de emergencia. Sesión de ayer ya quedó aprobado por unanimidad del Congreso del Estado la declaratoria de emergencia, que exhortamos a la Zagarpa, a Senacica, que sea ya declarada la emergencia en el Estado, y de esta manera, como lo propusimos en meses anteriores, muy importante que la roya sea atendida. Es un trabajo que tiene que hacerse y que es una situación grave para los productores, muy importante a la par el tema de la capacitación y el tema de la comercialización del café. El café es la columna vertebral de la economía de Chiapas y no puede dejarse a un lado. Se tiene que atender con toda la responsabilidad y con toda la fortaleza de un gobierno que tiene que ayudarlo y que tiene que enfrentar los problemas no solamente de la roya, también el tema de la broca y todo lo que del café dependa. El gobernador del estado ha sido muy claro y ha hecho ya lo propio con la gestión ante Zagarpa de la atención y de la prevención en el combate a la roya, y hoy de nosotros con la apertura de la Escuela del Café, que estamos también ya en reuniones con el ICATECH, con la UNACH, con el Tecnológico de Tapachula, con Café, con la misma Zagarpa, con el INIFAP, de esta manera y con la iniciativa privada, el desarrollo de la Escuela de Café, que es de desarrollo experimental. Bueno, acabas de escuchar al diputado Diego Valera Fuentes, y también se menciona parte fundamental de lo que se tiene proyecto en hacer aquí en el municipio de Unión Juárez, ese campo experimental para poder tener esa orientación, esa capacitación que se necesita para el café, y sin duda alguna esa declaratoria que al final remata diciendo que es la obligación de Zagarpa. Vamos a terminar de escucharlo. Exclusiva de Senacica. O sea, nosotros no podemos obligar al gobierno federal a emitir una declaratoria, pero hoy que ya las organizaciones sociales, el gobernador y que el Congreso de manera unánime está mandando la solicitud, yo creo que tiene que ser tomada en cuenta de manera muy seria por Zagarpa. Bueno, pues finaliza diciendo que Zagarpa debe tomar cartas en el asunto, y precisamente con esta declaratoria que se hizo el día de ayer y con la unificación de los caficultores, pues prácticamente se está esperando que se resuelva durante estos días restantes hasta el día lunes, donde ellos, en caso necesario, tendrán que hacer esa marcha, esa caravana que tendrá que partir desde Tapachula hasta el Distrito Federal Adiel. Muchísimas gracias, Carlos, por tu reporte esta mañana. Gracias, buenos días. Un abrazo. 7 de la mañana con 32 minutos. Voy a la pausa de la media y regreso con un resumen nacional. Estás en el epicentro de la información. En un momento regresamos. Esta es Radio Cultural Informativa, XHRCF 94.7, frecuencia modulada, la nueva, ubicada en Callejón El Juchín número 9, en la colonia San Francisco Sabinal, código postal 29020, teléfono 1250-206, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Radio Cultural Informativa,
La Nueva. La señora Leti Cuello de Velasco, presidenta del DIF en Chiapas, como aliada de las mujeres chiapanecas, también reiteró su compromiso de promover en el ámbito de su competencia más oportunidades de empleo, salud y bienestar para este sector. Las mujeres de Chiapas cuentan con el respaldo del DIF estatal. Juntas aportaremos un Estado equitativo, de libertad y de respeto para todas, expresó emotivamente la licenciada Leticia Cuello de Velasco en un foro convocado por diversas organizaciones de mujeres chiapanecas. Si bien es mucho lo que falta por hacer en la materia, es justo reconocer que hoy se trabaja en políticas públicas innovadoras para combatir desigualdad y pobreza. La señora Leti Cuello de Velasco trabaja arduamente, convencida de que el desarrollo de Chiapas y la igualdad ya no pueden esperar. En la casa junto al río, los recuerdos del porvenir nos llevaron al reencuentro de personajes. Inés, Busca mi escuela y Primer amor. Este domingo 30 de junio conoceremos la obra literaria de la escritora Elena Garro. todos los detalles del estreno de la película sobre ella. Papantla, Veracruz nos revelará una original receta. Bocoles. Y en la música, Los Ángeles Azules. Unidos por México a las 10 de la noche en una sola señal. La Hora Nacional. Síganos en facebook.com/La Hora Nacional Oficial. Estamos de regreso en el epicentro de la información. Las 7 de la mañana con 35 minutos. Las notas más importantes ocurridas en México. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, preside en La Paz, Baja California Sur, la reunión del Gabinete de Seguridad de la zona noroeste, a la que asisten los gobernadores de la zona, así como mandos militares. El Pacto por México siempre está en riesgo, señala Gustavo Madero, presidente del Partido Acción Nacional, y acusó directamente a los gobernadores priistas de no ser los promotores del acuerdo en sus estados. El gobernador Arturo Núñez de Tabasco consideró que el exgobernador Andrés Granier Melo debe ser trasladado a Tabasco, pues tanto el juez federal de la causa como el del ámbito local radican en dicha entidad sureña. La tormenta tropical Cosme pierde hoy intensidad mientras avanza sobre el Océano Pacífico, alejándose de las costas mexicanas, informó el Servicio Meteorológico Nacional. El procurador del Estado en Aguascalientes, Felipe Muñoz Vázquez, aseveró que la propaganda del PRI y del Movimiento Ciudadano, que fueron fotografiadas en la casa cateada por estar relacionada con la familia michoacana, ya se encontraba en el lugar, por lo que no fue sembrada, y que es evidencia que tiene contemplada la Fiscalía Estatal en la investigación. En el caso Given, a un mes de la desaparición de 12 personas del antro en la zona rosa de la Ciudad de México, el gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, el gobernador el jefe de gobierno, del DF, Miguel Ángel Mancera, dijo que desde el punto de vista penal los hechos son sui generis, es decir, inclasificables o únicos en su género. 9 muertos, entre ellos un militar, y 7 heridos. Es el saldo que dejaron enfrentamientos entre civiles armados y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en los municipios de San Fernando y Reynosa, Tamaulipas. Tras la audiencia en la que el exgobernador de Tabasco, Andrés Granier, rindiera su declaración preparatoria por la acusación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, su abogado defensor, Eduardo Luengo, reiteró la inocencia de su cliente e insistió en que se trata de una persecución política. Y las cosas allá en el norte del país, dicen en el tema político que el PRI podría recuperar después de 24 años de haber dejado de gobernar el estado de Baja California, afirma el secretario de organización del Comité Estatal Nacional del partido, José Encarnación Alfaro Cáceres. Y en el PAN, el dirigente nacional del PAN, retomo el tema, Gustavo Madero, previó ayer el triunfo por al menos 2 dígitos de los candidatos emanados de su partido en los 14 estados donde se celebran elecciones. Resultaría ser una ola fuerte de castigo para el PRI el 7 de julio de este año, dice Madero. Bueno, y en el tema también de los panistas, el vocero del ala corderista en el Senado de la República, Roberto Gil Suar, el chiapaneco, claro, acusó deslealtad de parte del vicecoordinador de la bancada panista, José María Martínez, por asegurar que se levantaron de la mesa para atender compromisos personales. Bueno, dejo hasta aquí el tema. Mire usted, lo que hoy preocupa es
hace unos días había desaparecido una joven trabajadora de la iniciativa privada, trabajaba para una empresa llamada Empresa Casas Promil. Fue reportada como desaparecida el 22 de junio, hace apenas una semana. Se trata de Rosa Yolanda Roblero Guzmán, de 33 años de edad. Esta madrugada la diputada Alejandra Soriano Ruiz tuiteó en su cuenta de Twitter la aparición de esta mujer, porque la Procuraduría de Justicia ya identificó el hallazgo. Un automovilista reveló haberla encontrado en una llamada anónima que hizo a la policía. La encontró muerta a la orilla de la carretera federal en el kilómetro 197, allá en el tramo carretero La Trinitaria Ciudad Cuauhtémoc, en Chamic, en la zona fronteriza con Guatemala. Según el reporte de esta mañana de la prensa, dice que la policía dijo que el cadáver fue encontrado a las 5:30 de la tarde del lunes y trasladado a la morgue, pero hasta la tarde del martes fue identificado y reclamado por los deudos. Hoy la Procuraduría da cuenta de este suceso y dice que ya realiza las investigaciones en torno al feminicidio de la joven Rosa Yolanda Roblero Guzmán, quien fuera encontrada sin vida en el tramo carretero Trinitaria Chamic. Dio inicio a la averiguación previa 59 FS 99-2013 y la dependencia estatal precisa que no se descarta ninguna línea de investigación para lograr el pronto esclarecimiento de estos reprobables hechos y los responsables sean llevados a la justicia. La tarde del martes 25, las corporaciones de seguridad llevaron a cabo el hallazgo del cuerpo en un barranco de aproximadamente 10 metros de profundidad a la altura del kilómetro 199 más 80 del Camino Nacional 190 tramo carretero La Trinitaria Chamic. La víctima, quien vestía pantalón de mezclilla de color azul y blusa blanca a rayas, no presentaba lesiones aparentes. Sin embargo, la necropsia de ley determinó que la causa de la muerte fue un shock neurogénico debido a una fractura en la segunda cervical que pudo ser causada por un golpe o una caída. Actualmente, dice la Procuraduría de Justicia, se realiza el desahogo de las diligencias periciales y criminalística de campo y se escucha en declaración ministerial a diversas personas con el objetivo de llegar al esclarecimiento del caso. Del taxista que hizo la llamada anónima no se sabe si está siendo investigado o de manera preventiva él dio aviso a la policía para alertar de que había un cuerpo sobre el basurero, que según confirma hoy los medios de comunicación. Bueno, el tema es preocupante, se trata de otro caso de feminicidio como los que han ocurrido en las últimas semanas y meses en que lleva este gobierno al frente del poder. Voy a iniciar el tema. Mi saludo con mucho gusto a mi amigo Fernel Galvez Rodríguez para tocar el tema en el análisis político de la reforma energética. ¿En dónde está trabada la reforma y en qué estamos implicados los mexicanos y qué podemos hacer? Fíjate, Ariel, que te decía que es un tema bastante importante, primeramente porque tiene fases el asunto de la explotación petrolera. Primero se da la expropiación petrolera por el general Lázaro Cárdenas y a partir de ahí, tú sabes que estaban en manos de empresas inglesas y empresas norteamericanas divididas en diferentes partes. Sin embargo, después de esa expropiación petrolera, nosotros empezamos a tener beneficios los mexicanos. Y déjame decirte que está primero el territorio, es decir, es una parte tan importante. Segunda, la exploración del petróleo. Tercera, la venta del petróleo crudo que se hace. El almacenamiento, el transporte a través de ductos y el transporte normal que se hace a través de otro sistema, carretero, boya, no ferrocarril. Y la última parte, la distribución. Entonces, de una u otra forma, tampoco podemos espantarnos en el sentido de que no se haya privatizado. La distribución está privatizada. Es decir, las gasolineras que vas a encontrar en cada una de las esquinas de las importantes vías de comunicación de aquí de Tuxtla Gutiérrez y de todo el país, pues esas están concesionadas, es decir, están dadas a particulares, es decir, no es de así Petróleos Mexicanos quien tenga la distribución de manera directa. Entonces vamos a irnos de ahí para atrás. Entonces, con relación a esto de la distribución, está en manos de particulares, de entradita, ¿no? Entonces, sin embargo, tú sabes que en el asunto del almacenamiento, de los ductos, te voy a dar un ejemplo. Es importante hacerle mención hoy a los radioescuchas, decirles lo siguiente. Tú sabes que cuando los ductos no se cuidan y no se le da el mantenimiento adecuado como tal, ocurren ciertos problemas. Y también la delincuencia organizada se ha encargado de ordeñar, ¿sí?,
en diferentes esquemas de estos ductos importantes donde fluye grandes cantidades de litros por minuto, por segundo de petróleo, las ordeñan y roban prácticamente esta gasolina o estos productos del petróleo directamente a la empresa, a Petróleos Mexicanos, a Pemex. Y Pemex lo sabe. Y lo sabe, exactamente. Sí. Entonces déjame decirte que hay dos cosas que yo quisiera mencionar de manera muy importante. El Estado mexicano como tal, yo quiero dar este ejemplo, derrocha mucho dinero. Es decir, la clase política derrocha mucho dinero. Y por la otra parte, la empresa, un centavo lo cuida y lo pelea. Es decir, a veces en la izquierda, yo quiero decirte esta parte tan importante, a veces lastima y sobre todo se hace una situación ahí escabrosa del asunto de la privatización de la empresa. La empresa es una parte tan importante para el desarrollo de este país, que genera fuentes de empleo de manera muy importante. Pero Pemex se había convertido en la caja chica. Sí, ahora quiero decirte la otra parte. Es decir, me refiero porque tú sabes que en un análisis político tienes que ser muy cuidadoso y decir también las cosas. Entonces, sí es importante el asunto de la empresa, de la situación de la inversión privada, pero dependiendo hasta dónde llegue. Lo que yo quiero decirte es que lo que no debe de privatizarse de ninguna manera, ni debe de concesionarse, primeramente, es el territorio. Y segunda, la exploración. Porque en el momento de que se concesione o se venda el asunto de la explotación petrolera y el territorio, prácticamente estaríamos violentando la soberanía nacional y de una u otra forma estaríamos perdiendo el único recurso que nos queda para que este país pueda seguir trabajando, que sea su motor importante. Y déjame decirte que con relación a esto, de cada 10 pesos que nos llegan para que este país pueda trabajar a través de sus impuestos y para que pueda trabajar, pagarle a los médicos, pagarle a los maestros, a toda la parte burócrata, de cada 10 pesos, 8 provienen del petróleo. Y esto significa que en el momento que tú vendas la gotera o concesiones la gotera, este país puede llegar a formar parte de una colonia a quien se le dé, el decir de manera exclusiva, la explotación petrolera. Y la participación que manda la Federación a los estados, por lo menos a Chiapas, el dato que tengo es que el 40% de la participación que se envía de la Federación a Chiapas para emplearlo en gasto corriente y en gasto de inversión, el 40% viene del petróleo. Déjame decirte 4 pesos de cada 10. Yo quisiera darte un ejemplo. Del 2000 al 2006, por ejemplo, Vicente Fox y Pablo Salazar, uno presidente de la República y el otro gobernador del estado, hicieron mucha obra pública. ¿Cuál fue la situación? Ahora sí que fueron bendiciones en ese sentido, de que se presupuestó aquí, la Cámara de Diputados presupuesta $15 la venta del barril crudo. Y en los 6 años en promedio se venden 21. Es decir, hubieron $6 de excedente por barril y que se estaban vendiendo en ese entonces más de 3.500 millones de barriles diarios. Entonces, imagínate tú la cantidad de recursos económicos que están ingresando al país por la situación de la venta del petróleo crudo. Ahora déjame decirte, multiplícale tú esos $6 de excedente, ¿sí?, por la cantidad que se están produciendo de barriles diarios por los 365 días del año y luego por los 6 años. Y que repercutió en el desarrollo de Chiapas en esa época. Tenemos un aeropuerto internacional, Puerto Chiapas, Ciudad Salud, es decir, bueno, una especialidades pediátricas, o mucha gente en ese entonces no podía prácticamente no podía hacerse cirugías de corazón abierto o otro Chiapas, tipo de cosas, claro, aquí en Chiapas. especialidades. Sí, especialidades, y mucha gente pues ya puede atenderse de esta forma aquí. Ahora bien, pero déjame decirte y se contuvo la deuda que había dejado don Juan Sabines Gutiérrez. Se pagó en la época de Pablo, hubo excedentes, no se regresó dinero a la Federación, se empleó todo en Chiapas. Así es, la deuda quedó en ceros prácticamente, con una 800 millones no representaba ni siquiera un pelo del gato. Así es. Sin embargo, déjame decirte que en la entrada de don Felipe Calderón y también de don Juan Sabines, ahí hubo déficit del petróleo. Es decir, se presupuesta en promedio en $75 el precio del barril y baja hasta 28 y empieza a subir, a tener una recuperación entre 42 y 45, pero ahí se queda. Entonces hubo déficit y tuvo que hacer recorte de obra pública y servicios de primera necesidad. ¿Por qué sigue subiendo la gasolina? Es otro tema que me gustaría que lo abordaras el próximo jueves, claro, porque caray, ¿de qué nos sirve a los mexicanos
la reforma energética, que si está en particulares o en manos del gobierno, si al final de cuentas seguimos pagando cara la gasolina. Yo quisiera nada más darte algunos ejemplos que si tú lo ves importante. Ya decíamos en otro programa que estábamos aquí contigo, de a 50 centavos el precio de gasolina en Venezuela, por ejemplo. A lo mejor adolece de otras cosas, pero en el caso de la gasolina lo tiene a 50 centavos. Aquí en México se está pagando un subsidio de la gasolina, sale en promedio arriba de 20 pesos el precio de gasolina, pero aproximadamente fluctúa en el 50% el subsidio del gobierno para que la tengamos a ese precio de 12 pesos. Entonces es una situación bastante complicada. Debemos de tener nosotros refinerías para poder trabajar en ese sentido. Sí se puede, es decir, Petróleos Mexicanos, en el momento de que se haga una concesión o algo por el estilo de venta, prácticamente vamos a tener problemas, porque no vamos a tener ahora sí que la gotera de donde poder resolver los problemas de este país. El petróleo, sí, cuando tenemos excedentes, tenemos grandes beneficios. Déjame decirte que ahorita se presupuestó, en el diciembre pasado se presupuestó a 86 pesos la venta de barril crudo. Y vamos a ver cómo se comporta para ver qué tenemos extraordinarios en este momento para la aplicación de este año. Y termino diciéndote que el año 2011, por ejemplo, se presupuestó en alrededor de 42 pesos el precio de barril. Y déjame decirte que al 31 de diciembre del año pasado se vendió a $102 el precio de barril. Es decir, el país ahorita sí tiene recursos, tiene fondos. Y están ahí, lo que pasa que va a depender qué gobernador los gestione, justifique mejor las necesidades de cada uno de los estados, que no va a dar, efectivamente, a veces no da para todos porque la chamarra, la sábana no da, la jala uno, la jala otro no da, son muchas las necesidades del país. Sin embargo, el gobierno del estado, de cada uno de los estados, que gestione estos recursos puede llegar, y no se aplicaron el año pasado, déjame decirte, porque fue un año electoral. Entonces, están en la tesorería de la nación estas cantidades de recursos de excedentes del petróleo. Digo esto para que la gente se dé cuenta de que cuando hay excedentes del petróleo son beneficios, hay reservas y son muy importantes para que se puedan detonar y desarrollo en varias partes. Como dijo José López Portillo, voy a defender el peso como un perro cuando se iba. Así es. O cuando le fue bien a México en la época de él, cuando despega México en la explotación del crudo, y que el precio era fantástico en esa época y que a México le fue bien. Bueno, ese es otro tema que seguramente abordaremos en lo siguiente. El tiempo nos ha ganado la batalla. Fernel, muchísimas gracias. Ahí estamos a las órdenes, Adiel. Fernel Galvez Rodríguez, en el tema de análisis político, la reforma energética que conviene a los mexicanos. Voy a los espectáculos un par de minutos también para saludar a Cristian Morales. Cristian, buenos días. Muy buenos días a todos los que nos sintonizan aquí a través de la nueva FM 94.7. Y en el mundo de los espectáculos, Patti Cantú engalanará portada de revista en el mes de julio. La cantante y muy famosa en estos momentos de pop, pues engalanará una de las principales revistas a nivel nacional, en donde compartirá diversos aspectos de su vida personal y profesional, y muchos de los fans están esperando con muchas ansias esta gran revista. También en los espectáculos, los Vázquez Sounds estrenan cover, una excelente canción como lo es Next to Me, que en años pasados la cantaba la cantante británica Ernelli Sandé, y pues ahora con un propio estilo, un estilo único, los Vázquez Sounds estrenan cover. En otra información, Laura Bozzo califica a Rihanna de un verdadero asco. Imagínense, porque a través de su cuenta de Twitter mostró una foto fumando marihuana y causó mucha polémica esta foto. Y pues ella dice: yo no quiero que esta cantante haga que sus fans se vuelvan adictos a esta droga. Así es que mejor, yo me preocupo mucho por las mamás. Así es que es un comentario que hizo esta señora Laura Bozzo a través de su cuenta de Twitter. Y para finalizar, en el mundo del espectáculo local, hoy se presenta el doctor César Lozano con su conferencia Cómo tratar con gente difícil, una de las conferencias más esperadas en Tuxtla Gutiérrez. La cita es este jueves 27 de junio a partir de las 9 de la noche en el Poliforum de Tuxtla Gutiérrez. Esta es la información del mundo del espectáculo aquí en Epicentro Informativo. Volvemos con más información. Muchísimas gracias, Cristian Morales, con Epicentro Espectáculos. Vamos a los deportes con Noel Francisco Verdugo. El epicentro de los deportes.
días, amigos radioescuchas. Es un placer saludarlos con información deportiva. Bueno, pues el equipo de Brasil está ya en la final de la Copa Confederaciones. Se impuso 2-1 al equipo de Uruguay. Contra la historia. Partido, Contra la historia, ¿no? Sí, los uruguayos siempre se le han congestionado a los cariocas. Ayer no fue la excepción, los tuvieron en un puño. Y bueno, pues el cuadro uruguayo tuvo la oportunidad de hacer la diferencia. Sin embargo, así es el deporte, no hay nada escrito. Los brasileños con Paulinho aprovecharon el último instante del encuentro con un testarazo, colocar la bola a marco cambiado para alzarse con la victoria. ¿Y qué les parece hoy el juego entre el equipo de Italia en contra España, ¿no? de la Armada Española? Uno es el campeón del mundo, el segundo es el subcampeón de Europa, y bueno, van a salir chispas sin lugar a dudas de este compromiso que va a tener la furia roja, ¿no? Segundo candidato o al segundo invitado a la gran final de esta Copa Confederaciones. Pero mientras en el terreno de juego se daba una batalla, en el exterior también, y es que las protestas arreciaron. Miles de policías tratando de contener a los indignados allá en Brasil. Se les salió de control el asunto y bueno, pues la gente tiene razón, y es que están protestando por los altos costos del combustible, y como lo han señalado, la remodelación y construcción de los estadios y los espacios para los Juegos Olímpicos y para el Mundial, pues le están pegando fuerte a la gente más necesitada ya en Brasil. Dejando este asunto, vamos a otras cosas, porque nace un equipo de fútbol de tercera división allá en Mezcalapa, municipio que fue creado recientemente y que ha sido cuna de buenos deportistas. Recordamos ahí a Miguel Casanova, que levantó la mano para representar al fútbol chiapaneco. Ahora el Junior Miguelito Casanova está encabezando un nuevo proyecto que se llama Mezcalapa Fútbol Club, y para todos aquellos chamacos jovencitos que tengan el deseo de trascender en este deporte, hay una oportunidad. Hoy en punto de las 11 de la mañana, allá en las canchas del Istech, allá por el Libramiento Norte Oriente, se van a hacer pruebas para jóvenes nacidos de entre 1994 y 1998 que quieran integrar la plantilla que va a encabezar Miguel Casanova. La sede de este equipo estará justamente en Mezcalapa, allá en Malpaso. Hay un campo de fútbol, estuvimos hace unos días por allá. Van a participar en la zona número 2 de la tercera división, con equipos de Veracruz y del vecino estado de Oaxaca. Le deseamos, por supuesto, mucha suerte a Miguelón. Y bueno, vamos a más información. Hablemos ahora del rey de los deportes, porque ayer el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, con Yaciel Puig, que anda encendido con la majagua, conectó 3 imparables, y el equipo de Los Ángeles se impuso 4-2 a los Gigantes de San Francisco, y con ellos barrió la serie a los actuales campeones de la Gran Carpa. Ayer el mexicano Adrián González también se fue de 4-2, que hablamos del cubano Yaciel Puig, que comentábamos, se fue de 4-3 con una gran actuación. Así es que el cuadro de los Dodgers mejorando en la Gran Carpa. Los deportes, Adiel, amigo redescucha la información deportiva. Bueno, pues que tengan un excelente día. Muchas gracias a ti, Joel, por tu presencia física en el estudio, y pues muy puntual en los deportes. Hablando de Mezcalapa, mire usted, ya en el tema político, ayer subió a tribuna la diputada Alejandra Soriano Ruiz, y es la presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Congreso local, y subió a tribuna, ¿sabe para qué? Para pedir que se aplique el peso de la ley en contra de Fernando Ugarte González, el presidente municipal de Mezcalapa. Se le está acusando por actos de violencia familiar en contra de su esposa, Norma Rocío Centeno Astudillo, y su menor hijo, Ángel Fernando Ugarte Centeno, de 2 años de edad. Dijo que el fuero constitucional sirve para la actuación de la actividad pública, no para evadir la ley. Que quede claro, dijo la aguerrida diputada, el goce de este derecho en los funcionarios no les permite violar los derechos constitucionales de las personas ni sus derechos humanos, y menos como primera autoridad del municipio, quien debe poner el ejemplo ante la ciudadanía. Y en otro tema, ya en Tapachula, lamentablemente ayer en la tormenta eléctrica y el aguacero que se dejó sentir, un jornalero guatemalteco murió al caerle un rayo cuando se encontraba en el rancho bananero La Bendición. Empleados del lugar que reportaron la muerte del trabajador Adán Quino García, de 24 años, quien perdió la vida de forma instantánea a las 19 horas del martes, cuando llovía fuerte en la zona baja de Tapachula. Y el encargado del rancho, Obdulio Barrios Mejía,
explicó que durante la fuerte tormenta de las últimas horas se dio este lamentable hecho cuando el hombre había terminado su jornada y se estaba bañando afuera de una pileta. Allí el rayo le partió en dos. Bueno, lamentable lo que ocurrió ya. Voy a un resumen internacional ya para irnos, son las 7 de la mañana con 57 minutos. Epicentro en el mundo. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, inició este jueves su gira por África subsahariana, en Senegal, donde tiene previsto reunirse con el presidente senegalés Macky Sall, así como con autoridades judiciales de varios países de la región. Obama llegó anoche alrededor de las 20:30 horas, hora local, a bordo del Air Force One en el aeropuerto internacional Leopoldo Sédar, en Senghor de Dakar, donde fue recibido por Sall y por su esposa Marianne. Allá se encuentra Obama de gira por África. La huelga general organizada este jueves en Portugal por los dos grandes sindicatos del país tiene paralizado el metro, los trenes y parte del transporte urbano de superficie en las principales ciudades del país. El expresidente sudafricano Nelson Mandela, de 94 años, se encuentra en estado muy crítico, aunque sigue abriendo los ojos y reacciona al tacto. Informó este jueves la hija mayor del antiguo estadista, Makaziwe Mandela. Está muy crítico, puede pasar cualquier cosa de forma inminente, declaró Makaziwe Mandela en una entrevista a la radio pública. Y mire usted, están convocando de manera urgente los miembros de la familia del líder sudafricano Nelson Mandela, cuya salud se ha agravado en las últimas 48 horas. Están convocando de urgencia al hospital de Pretoria, donde es atendido el expresidente, revelaron fuentes a la prensa local, porque en estos momentos la salud del estadista africano, bueno, se encuentra muy delicada, pero así lo nombran, muy delicada. La Agencia Central de Inteligencia, la CIA, habría comenzado a trasladar armas a Jordania como parte del plan de Estados Unidos para reforzar las fuerzas que combaten al régimen de Bashar al-Assad y que podrían estar listas en un mes, dice el diario The Wall Street Journal. Muchas gracias por acompañarnos, son las 8 de la mañana en punto. Gracias por hacer Epicentro Informativo esta mañana. Alexis Trinidad en los controles técnicos. Gracias, Montserrat, en los enlaces con corresponsales y reporteros. Cuídense mucho, un abrazo, que la pasen bien, buenos días. La Nueva FM 94.7 presentó. La noticia tiene un lugar donde se genera. Te invito a estar en el epicentro de la información, porque la noticia somos todos. 26 años en el periodismo lo respaldan. Adiel Pereira Vázquez te lleva al epicentro informativo. Escúchanos en nuestra